con una entrevista de las centrales, cambio de horario. A mí no me gusta decir peso pesado porque a veces piensan que uno lo está claro, tratando de Gordis. Sí, sí. Bueno, pero estás descansado. Sí, claro. Volvimos y ya volvimos con todas las pilas. Con todas las pilas. Sí. Ya en la semana tuviste, o sea, creo que el descanso ya prescribió. Digo, Guillermo Quiroga, bienvenido nuevamente al Resto de Billutería y gracias por estar con nosotros. Arranca un 2022 con todo, exigiendo paritaria. Santiago medio como que decía un poco en su columna, hay más plata, ¿no? ¿Y por qué esto y hablando de las licencias gremiales, de las adscripciones? Che, hablemos de todo. Eso es lo que planteás. Sí, planteo que es un buen momento si el gobierno lo quiere discutir, porque yo no tengo ningún problema. Nuestro sindicato no tiene nunca inconveniente en discutir cualquier tema, pero no que nos encasillen en un tema como una estrategia del gobierno para desviar la atención o generar cierta empatía en este momento donde creo que lo más importante, como lo dice el gobierno, es que la actividad escolar finalmente se normalice después de años duros, difíciles y sobre todo después de la pandemia. Es verdad que se ha perjudicado la formación de miles de chicos en esta provincia, pero no ha sido culpa de los sindicatos. Acá hay que hacerse cargo, cuando yo digo háganse cargo, es que la ineficiencia del Estado muchas veces tiene que ver con la política que el Estado no tiene, muchas veces es la que no discute, cuando dilapidan recursos, cuando hay corrupción de algunos funcionarios, todo eso llevó a esta instancia, y no solamente fue la pandemia, donde los sueldos han caído y obviamente nosotros como representantes tenemos que defender y en este caso recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido. A ver, para Guillermo, ¿el año pasado hubo 50% de inflación? 50, sí, 50, 55, depende. Y ahí, por ejemplo, para poner en contexto, por ejemplo, los auxiliares de educación, ¿cuánto pudieron achicar de eso? Nosotros pudimos, gracias a una discusión que tuvimos con conflicto mediante, habíamos empezado ya en enero a plantearle al gobierno, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba de licencia el señor gobernador, que estuvo su vicegobernador a cargo, fue la primera movilización que hicimos provincial, la segunda cuando llegó el gobernador, y había un planteo y una respuesta por parte del gobierno que nos iba a dar una solución para todos. No la hubo para algunos. Perdón, cuando decís para todos, ¿a qué te referís? Habíamos discutido en esos días un aumento fijo para toda la administración pública, que luego el gobierno no lo quiso, no se sentó a discutir una discusión amplia, pero sí con nosotros, con respecto a los sectores más postergados, en este caso auxiliar a la educación, administración pública central. Mientras tanto, recuperábamos lo perdido en concepto de sueldos atrasados, sueldos que todavía no se pagaban, ¿se acuerdan de aquella demora? La deuda por la aplicación tardía de la cláusula gatillo. ¿Eso se solucionó? Y todavía, sí, acordado sí, y en un mes más, en el caso de Administración Pública Central y Familia, la semana que viene cobran el segundo rango de los trabajadores que dependen del Ministerio de Familia, Ley 114, y la Administración Pública Central. La ex 1987. La ex 1987. Y luego hay un tercer rango donde terminan de cobrar toda su deuda. Y en el caso de salud hay un cuarto rango que son los de creo que más de 180.000 pesos. Cobra mucho. En mi caso, como trabajador de la salud, en el día de ayer el segundo rango lo he chequeado y lo hemos percibido. Entonces, eso ha ayudado también a que en determinadas situaciones, porque estamos hablando de algunas sumas de 100, 80.000, 150.000, depende del salario que tengan, ha ayudado a que esa falta de discusión salarial en distintos momentos del año pasado y de los trabajadores puedan contar con un recurso más, ¿no? ¿Cómo quedó entonces el incremento a lo largo del año? En el caso de los auxiliares, hubo un incremento en el sector de auxiliares de un adicional de 15.000 pesos. Estamos hablando de salarios de 35, 38, 40, el más bajo, y depende de la categoría, pueden estar en 60, 70, 80.000. ¿Fija para todos? No fue fija, no fue fija. Yo lo que hace las estoy redondeando, fue porcentual, en función de una adicional que se creó, remunerativo bonificable, o sea, cada vez que aumenta el básico, por ejemplo, el 10% que el gobierno, porque ahí también hubo otro aumento del 10% que el gobierno otorgó unilateralmente, para todos, hay que agregarle el adicional que se creó de 12.000, 13.000 pesos, más el 10%
más ese 10% impactó un poco más a partir de este adicional que nosotros lo creamos en función de remunerativo bonificable. Adicional, es como se podría decir... y el concepto de antigüedad también. Claro, en blanco. Va directo al recibo de sueldo, exacto. Va en blanco y cada vez que aumente el básico se va a incrementar ese adicional. Muy importante. Que a veces entonces hoy el auxiliar de educación ya tiene 3 adicionales bonificables. Cuando hablamos de bonificables, bueno, no el adicional que es... el no bonificable es remunerativo, está blanqueado, pero por lo general es fijo. Bueno, me cuesta redondear lo que acabas de contar. Bueno, pero eso puede llevar a ser un 30%, bueno, 40% de aumento. Que es el piso que pretenderás para este año. No, nosotros yo creo que ya lo bueno, se te escuchaba muy bien cuando planteábamos nuestra queja, cuando se deja para más adelante al resto de los sectores de trabajo, básicamente porque parecía ser que el inicio de clases pasa por los docentes, ¿no? Y si hay un sector que es siempre el que está más postergado en materia salarial, por distintas razones, son los auxiliares. Si bien, vuelvo a repetir, nosotros tuvimos un incremento que no lo tuvieron los docentes el año pasado, sigue habiendo sectores categorías de trabajadores auxiliares de educación que todavía no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Por ahí hay docentes que sí logran cubrir la canasta familiar y otros que no, porque tienen un solo cargo, porque son ingresantes, etcétera. Entonces, estoy leyendo, por ejemplo, la declaración de Carlos Magno, dirigente, digamos, de ATECH, que dice: con 2 cargos no se cubre el 80% de la canasta básica. Lo están empezando a poner en términos de cargos. De cargos y de... ¿De un ingresante? Sí. Bueno, pero puede ser de un ingresante. Ahora, si hay un directivo, el directivo a veces tiene 2 cargos también. Es director, en más horas. La antigüedad es clave. Sí, pero aparte puede haber un cargo docente que tiene 20 años de antigüedad. Y la antigüedad impacta fuertemente en el sector docente. Entonces, yo creo que se está refiriendo a el ingresante, el que no tiene antigüedad, y cobra bastante similar a un auxiliar de la educación. La diferencia que hay ahí, por eso no se puede a veces comparar manzanas con naranjas, digo yo, porque a veces un docente puede decir, pero nosotros tenemos estudios. Pero trabajan 20 horas ahí también, después trabajan en la casa también. Y el auxiliar tiene 30 horas. Es imposible que en esta mesa del gobierno con los sindicatos docentes haya una silla para los auxiliares, o no conviene. Son totalmente discusiones distintas. ¿Conviene la negociación separadas o...? No, yo primero te digo que ATE puede sentarse en la mesa de discusión, pero no porque haya que discutir los auxiliares en esa mesa, porque tenemos afiliados docentes, porque también en la representación nuestra, igual que UPCN y SOYAP, también podemos representar ¿Hay docentes al afiliados sector a ATE? docente, claro, sí, de toda la vida. Pero por supuesto, se nos hace más difícil poder contar con una mayor afiliación porque por el momento está vedada la discusión hacia nosotros. Hubo un momento donde ATE hace muchos años se sentó, estaba la ministra de Educación Romero y los gremios docentes. En aquella oportunidad se levantaron porque no querían que estuviera ATE en esa mesa. Bueno, yo pienso que tiene que ver con una construcción nuestra de sumar fuerza e imponerle al gobierno, porque legalmente nos podemos sentar. Políticamente, el gobierno no nos convoca para no complicar aún más la discusión en esa mesa. Pero creo que nosotros podríamos también aportar lo nuestro ahí. Algunas cuestiones que nosotros vemos que muchas veces se discute solamente incrementos en el básico y nosotros, estamos más amplia la discusión porque todo lo que sea una composición salarial remunerativa, y en este caso, como recién les decía, bonificable, también incrementa el sueldo de bolsillo y finalmente eso es lo que quiere la gente. Vamos a hacer una pregunta clave. ¿Sin paritaria con los auxiliares no arrancan las clases? No, pero ya el mismo gobernador me lo comunicó, también el ministro de Economía, la semana que viene nos convocan a discutir. Yo entiendo que la discusión no solamente auxiliares tiene que ser para toda la administración pública. Creo que algunos objetivos se están logrando, porque decíamos que no teníamos discusión el año pasado y el gobierno decidió un aumento unilateral. Bueno, que ya esté convocando, que ya estén avisando que van a convocarnos, que ya estemos bajo la institución de paritaria salarial, la ley de paritaria, se vuelve a respetar. Sí, esa institución que tanto nos costó. Que sea abierta la discusión y que haya una propuesta y contrapropuesta. Si bien no hay un cierre, ha habido avances. Eso es lo que yo veo positivo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que tenemos una buena oportunidad, ATE, y el resto de los gremios
en este caso UPCN y SOYAC también representan al conjunto de los trabajadores estatales, tenemos la oportunidad de que tenga una base ahí. Hay una base donde el gobierno ya otorgó unilateralmente 20%, hay un 18% que ya está puesto sobre la mesa, ese es el mínimo, y teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que en el caso de auxiliar de educación, el que más gana puede ganar 70, 80 mil, 90 mil pesos, Perdón, con mucha antigüedad. Acabas de contar el 18% de los... El 18%, claro, okay. sí, lo cuento ya como algo, okay. Claro. Sí, eso ¿Qué es lo que ofrece el gobierno en lo definitiva? cuento como una base mínima, y ahí donde, sectorialmente tendremos que ajustar los números para que cada sector de los que no cobren la canasta familiar se incremente mayor ese porcentaje, o si planteamos una discusión semestral, que en alguna de esos tramos que fijó el gobierno de abril, mayo, junio, puede ser que se adelante ante un porcentaje, puede ser que también con el tema de inflación, haya un aumento en el mes de julio. ¿Les conviene más trimestral o semestral con el tema de inflación? Depende, porque si vamos a sentarnos 3 meses y después el gobierno no se sienta más, yo prefiero que haya más pauta cerrada, como fue la cláusula de gatillo en su momento. Hay algunos que no firmaron la cláusula de gatillo y después se arrepintieron, porque después no hubo nunca más discusión. Incluso dentro de sectores que nosotros representamos, el mes en que yo no participé, caso de pesca, por ejemplo, los brigadistas, no firmaron cláusula de gatillo. Entonces, hace muy poco nosotros firmamos un reconocimiento de esa cláusula de gatillo, pero en forma tardía, no estaba reconocida, por lo tanto no hay retroactivo. Guillermo, te hago una pregunta. En esta mesa que va a ser convocada, según lo que pudiste charlar con el gobernador o con algún representante del gobierno, ¿solo se va a discutir para auxiliar de educación o se va a discutir para la administración central, para la ex 1987, para la 114, etcétera, etcétera? ¿Se va a abrir la mesa para toda esa paritaria? Lo más probable que no sea, como en este momento, en esta oportunidad, una discusión sector por sector. Nosotros lo estamos pidiendo, pero cuando lo pedimos en general la discusión para todos. Yo creo que se puede dar una pauta general y luego que sigamos discutiendo sector por sector las diferencias que los trabajadores nos demandan a nosotros y le demandan también al gobierno. Hoy yo creo que como el gobierno está muy necesitado, y por lo que veo la agenda es educación, tal vez lo que quiera cerrar primero es docentes y auxiliares de la educación. Bueno, el gobernador salió a decir... clave esa necesitada. Pero yo lo que quiero... Sí, tal cual, porque el gobernador salió a decir que se puede seguir discutiendo con los chicos en el aula. Está bien, pero eso depende de que cerremos. El tema es que yo digo, el 20% es adelantado, más el 18% que es mínimo, y el ajuste que nosotros queremos por auxiliares de la educación, por lo menos en algunas categorías de trabajadores, etcétera, yo creo que eso se traslada directamente a la administración pública general. Bien, y después discutirse no sectorizada, la general. Ya se traslade. Eso ya asegurarnos para el primer semestre, y yo creo que ahí sí nos permitiría decir que este semestre, si el aumento del 38 que dice el gobierno ha acumulado 40, si llegamos a 45 o llegamos al 50, no es malo. Si seguimos discutiendo, si en 3 meses o 6 meses, como decía pues ya tendríamos asegurado, ¿no? Por eso es peligroso a veces no sentarse o postergar o no cerrar, porque después, el gobierno da esos aumentos unilaterales, después no se sienta en la mesa. Después tenemos que salir a la calle, por ahí no se consiguen, hay paro, no descuentan, ya la discusión pasa por otro lado, ¿no? Esto de las licencias, todo se complejiza. Entonces yo digo... Perdón, ¿qué opinas de eso, de las licencias? Yo pienso que las licencias son un derecho primero. Perdón, del pago de las licencias gremiales por parte del Estado provincial. Bien aclarado. Mira, no está mal. Las leyes las hace el gobierno, no las hacemos nosotros. Sí, el gobierno nacional, y es vieja esa ley. Sí. Siempre ATE la cuestionó a nivel nacional. Pero esa ley no dice que hay que pagarla, dice que el sindicato tiene que pagar la licencia. Bueno, en realidad está pensada más para el sector... Corregime. Esa ley dice que el empleador tiene que guardar el puesto mientras el trabajador tiene su licencia gremial, su actividad gremial, y le tiene que computar la antigüedad, ¿no? Mientras es delegado, esa antigüedad computa como trabajador, digamos. Pero no habla de que el Estado te va a pagar la licencia. ¿A usted le parece bien? Yo hablo de lo que es. Hablo de lo que es. Bueno, le hicieron ellos, obviamente. Tomá, no cobra. Cualquier gobierno, no importa, pero nadie la quiere modificar esa ley. Pero después los gobiernos te la conceden. Pero si sos amigos, si sos esto, si sos aquello. Llega el momento donde chocas, te castigan.
Entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros? Con un convenio colectivo. En el caso auxiliar lo tenemos en un convenio acordado entre las partes. Las paga el gobierno. Ah, está escrito eso. Está bien. Sí, nosotros lo tenemos legalizado. Está bien, porque veo, Y por no ejemplo, está cuestionado. yo veo, por ejemplo, que ATECH tiene una postura muy dura con eso, quieren perjudicar al sindicato pipí. Yo veo que Citrat no le molesta tanto eso. Por lo menos las declaraciones que vi de Carranza. Pero no hay hay que que- blanquear. El que siempre más pierde son los gobiernos cuando hay que blanquear cosas, ¿eh? Yo me voy a trabajar al Ministerio de Salud. ¿Listo? Ya no me paguen el sueldo que yo soy como trabajador de salud percibo todos los meses. Me voy a trabajar ahí. Y les molesta que yo trabaje ahí, porque de última voy a recibir gente, seguramente en mi horario de trabajo, me van a llamar por teléfono, seguiré siendo secretario general en el nivel central, seguramente en la oficina que yo tenía al lado del ministro Pero ocasional. vamos a dar vuelta. Ellos me El van a echar a mí, sindicato, ellos me van a los sacar del sindicatos- ministerio. Los sindicatos tienen, algunos más, otros menos, Sí. tienen una espalda Sí, privados. económica. Sí, tienen obras sociales, Sí. es obligatoria la afiliación. No nos vayamos, la nuestra es no voluntaria. nos ¿eh? vayamos a la exageración. La nuestra de- es voluntaria y nos arman cada vez más sindicatos, 10, 15, 20, no se crean, ¿eh? Y los sueldos de lo que es estatales no es lo mismo que a veces en otros sectores de trabajo, Sí, no sí. me van a comparar con un sector No, como no, el petrolero y saquemos demás, petrolero y que camionero, hay unas eso que estructuras sí. enormes. Que son los que siempre decís que marcan. Sí, sí. Entonces nosotros, no. Entonces para poder, si nosotros tenemos un docente, por ejemplo, como lo tuve, yo tuve un docente, una docente en nuestra conducción, tenía sueldo de directora, vicedirectora y otro sueldo más, y entonces había que, hace 3 años, 4 años atrás, 200.000 pesos de Claro. sueldo. Entonces, ganamos una elección, representamos trabajadores, ¿cómo puede ser que el gobierno lo ponga y objete el pago de esto, cuando siempre además lo concedió lo cerró de alguna forma implícita, porque no es que uno se sienta, che, yo quiero licencia, ¿eh? Yo informo, el ministro no me descuenta el sueldo. Lo informé y no lo descuenta. Entonces, ¿por qué no pueden quedar las cosas así si hay trabajadores que fueron electos, Sí. y están trabajando en el sindicato, no como en el caso? Es una chicana, convengamos que una chicana Sí. política del gobierno para tener una iniciativa para Y yo pinchar, digo, las ¿no? adscripciones son el Eh, triple, o no tenemos, no sabemos qué, y ahí sí el gobierno, te la da acá, para hacer política Se puede el avanzar intendente ahí. porque se roba, porque unos Es votan a más los fácil avanzar diputados. ahí. Es Claro. más fácil. No, también castigan, ¿eh? Vieron que a fin de año siempre dicen, bueno, acá se cortó todas las inscripciones. Sí, y después, siempre se en dijo enero, lo mismo. firma. Yo creo que las y lo firma inscripciones una son persona que no lo discute con sí, nadie. Son un agujero negro las inscripciones en esta provincia, pero bueno. En todas, ¿eh? Vamos a hacer una pregunta más. ¿Cómo va a ser negociar paritarias con el Ministerio de Familia, estando su pareja, su mujer ahí como ministra? Muy fácil. Yo ya lo vengo discutiendo. Yo ya lo vengo, y de hecho hemos acordado un montón de cosas. Ahora, Arrancan en la mesa de paritaria y lo que terminan puedo- en... y lo que puedo decir que hemos firmado un acuerdo en que firmó y está demorado porque falta un ajuste en ese acuerdo que firmamos, que incluso con el ministro Ayala le planteé que aún no lo homologue porque faltaba hacer un par de modificaciones que se nos escaparon, que tiene que ver justamente con el personal adscripto. El personal adscripto que no está trabajando en el Ministerio de Familia no va a cobrar esa diferencia porque justamente no está trabajando en el Ministerio de Familia. Sea afiliado, no afiliado a ATE o afiliado a PCN, y lo firmamos los 3 sindicatos. Entonces, desde ahí, desde nuestro lado, discutimos, de hecho hay medidas de fuerza de ATE en el Ministerio de Familia, en Esquel, por ejemplo. Lo vi el otro día, sí. Yo he firmado medidas de fuerza siendo ella subsecretaria. Lo más probable es que ella no sea la que discute, porque discute aparentemente el gobierno, es el que va, Ayala, el ministro Sí, de con Economía, Antonella, etcétera. sí. Ella tiene otra función técnica y muchas veces yo no participo, delego esa responsabilidad y van otros compañeros. ¿Para no tener conflicto en casa o para...? No, ella sigue siendo una sindicalista que hoy creemos que está haciendo muy buen trabajo, porque a veces cuando uno cuestiona el trabajo de algunos funcionarios, también muchos critican, pero después dicen, no, yo con este gobierno no porque me quemo, yo no porque no tengo recursos, yo porque no tengo presupuesto, ahora estamos en pandemia. Es bueno ser funcionario cuando hay plata. Cuando Sí. no la hay, Sí. bueno, ahí hay que Tal tener cual. más creatividad. Ya que lo y nombró mucho más laburo. Ayala, ¿qué fue beneficioso o no para ATE en este caso que un ministro de Trabajo ascienda a jefe, ¿cómo se llama? Ministro Ministro de Gobierno. O sea, es como alguien con una relación, ya con un diálogo, un lugar más importante o de más decisión, o porque él es abogado laboralista, ¿no? Se ha trabajado con muchos sindicatos y eso a veces es bueno y otras veces cuando tenés que poner del otro lado del mostrador, sabes qué botones apretar, digamos, para ganar un poco de aire en una discusión, por lo menos, en una negociación. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Facilita, no facilita? ¿Es intrascendente? No, yo pienso que primero no se lo puede evaluar porque acaba de asumir.
Creo que la gestión del anterior ministro de Gobierno, con el que tuve muy buen trato, sigo hablando con él, porque también Pepe Gracini. ya es casi un amigo, porque realmente ha sido una persona que nos ha dedicado muchísima hora, no solamente a nosotros, a todos los sindicatos. Pero creo que Gracini el 70% o el 65% de su tiempo lo dedicaba a la cuestión sindical, cosa que se le facilitó al secretario de Trabajo, y un 35% a lo político. Mientras que el ahora ministro de Gobierno pudo dedicarse a lo político. Explica muchas cosas. Pudo dedicarse a lo político, solucionar algunos problemas a los intendentes, el secretario de Trabajo tiene fondos para poder resolver también temas, etcétera. Con un perfil bajo, bueno, pudo ascender. Ahora tiene que, bailar en otra instancia, ahora se verá cómo. Yo no puedo decir nada en contra de Ayala. Yo he estado muchas veces sentado con él como asesor legal de un sindicato, yo como conducción de un gremio, y hemos discutido y muchas veces ha ayudado a la elaboración de las actas. Yo incluso cuando asumió como secretario de Trabajo, a mí me parecía, cuando asumió en aquella oportunidad, deslicé en alguno de tus colegas que no me parecía la persona, pero no por su idoneidad, sino que el secretario de Trabajo, si el abogado había sido representante legal de un sindicato, más representante sindical de otro, ¿cómo iba a ser a la hora de sentarnos? Es una excelente discusión esta, porque muchas veces ha pasado en el peronismo que los ministros de Trabajo vienen del ámbito sindical. Estoy pensando en Tomada, estoy pensando en Recalde, que no fue ministro, pero un hombre muy ligado a la CGT. Sí, viniendo a la provincia, Jerónimo García también. Sí, que esto que decís vos, que a veces hay conflicto de intereses en un punto, o pertenencias muy cercanas. Sí, lo importante es si el funcionario es capaz de desligarse de esos intereses, porque va a tener él seguramente afiliados de ATSA o afiliados del Citravich o afiliados de otros gremios, donde le van a demandar porque es alguien conocido que representaba los intereses de ellos. Eso creo que es lo más difícil que él va a tener. Y yo creo que como secretario de Trabajo no tuvo, vuelvo a insistir, mucho laburo con nosotros, lo tuvo más Gracini. Ahora, no hay secretario de Trabajo, entiendo de que él lo sigue conduciendo políticamente. Es verdad, no nombraron secretario de Trabajo. Como Sandilo, también con una doble función, secretario privado del gobernador y secretario general. Entonces, ambos funcionarios tienen una tarea mayor, de más responsabilidad ambos. Tal cual. Y en este escenario donde ya no estamos encerrados en una cuarentena, ya la agenda de toda la gente y sobre todo la nuestra es la de queremos recuperar ese poder adquisitivo. Entonces le vamos a demandar al Estado y al gobierno en particular, sabemos que hay mayores recursos, yo recién te escuchaba y sé que entran más recursos. Es verdad que también se está pagando una parte de la deuda, más el 20% que hace ya el gobierno se comprometió, más lo que se da. Perdón, se empieza a comprometer. Esa deuda. Sí. Se empieza a comprometer una parte de lo que está entrando que se espera de que no se vuelva a cometer el error de firmar cosas que después no se puedan pagar. Que el gobierno fije que podamos acordar hasta que termine el primer semestre, porque a mí me encantaría hacer hasta fin de año. Muy imprevisible. Ahora, yo cierro a fin de año y cierro un 70%. Pongámosle cualquier nos comemos porcentaje. una devaluación. Y de golpe tenemos una inflación del 100 y pico y se re mal. Sí. O el gobierno se sienta más y también dice mal, porque al final no puede sacarle más. Entonces son imprevisibles. Eso, yo pienso que el primer semestre puede ser un muy buen acuerdo cuando no tuvimos nada en el último tiempo. Y mientras el gobierno, y ahí es donde es importante Ayala, en esa doble función, atienda a los sindicatos, y no solamente los estatales, también el sector privado tiene esa responsabilidad en forma permanente, no que sea solamente la agenda de comienzo de año y después pase más por lo político, sobre todo pensando en el 2023, que para muchos lo político después pasa a ser que lo nuestro no es político, lo nuestro es sindical. Sí. Y ahí está el error. Aparte de 2023 va a ser, yo creo que queda... Uno piensa, faltan 2 años, me falta uno. Falta uno. Y no nos olvidemos que tenemos el Mundial, que eso plancha, el verano, plancha. Hasta febrero. Si se adelantan las elecciones, es eso. Lo electoral va porque tiene la cabeza en otro lado, ¿no? Que no gestiona, creo que cuando hay un componente electoral es más difícil acordar, es más difícil, no sé, depende, ¿no? Depende porque ya está necesitado. Vos decías ahí muy bien, ya la oposición, la que más se visualiza, la del PRO, la estrategia de ellos va por 2 ejes. La de desgastar al gobierno y a todo lo que esté cercano al gobierno, por eso, la burda maniobra esa de la tarjeta.
y también, bueno, en lo constructivo, mostrar unidad, armar equipos de trabajo, ya sintiéndose, yo creo que ellos están convencidísimos de que van a ser gobierno. Mientras que ven que el gobierno pasa por una agenda más acotada, solamente educación, que esa es la crítica que yo le hago al gobierno, no es solamente educación, tiene que funcionar todo el Estado. Entonces, no es ahora salud, después, ahora educación, después salud, después seguridad, porque hay hechos de violencia, o sea, no es, hay que atender todos los casos. Por eso yo creo que el doble error de Ayala y de Sandilo, en algún momento eso le va a jugar en contra al gobierno porque van a estar más delegar. Y cuando habla de oxigenar, bueno, ¿qué significa oxigenar? Sacar un funcionario para que venga uno renovado, pero le vas a dar una doble función, también se va a desgastar antes de tiempo. ¿Quién sería un buen ministro de Trabajo? ¿Un buen ministro de Trabajo? De las personas que usted conoce, ¿cuál diría este sería un buen ministro de Trabajo? Y bueno, para mí, yo creo que fue un muy buen secretario de Trabajo, fue Andrés Meiner, pero no va a querer volver a ser secretario de Trabajo. Pero la verdad que él fue muy buen secretario de Trabajo, pasó muy poco tiempo por Educación y prácticamente nada por la Secretaría General de Gobierno, pero como secretario de Trabajo mostró, bueno, su ductilidad en ese cargo. Bueno, Guillermo, te agradecemos infinitamente que te hayas acercado al piso nuevamente de aquí del Resto de Billutería y seguramente tendremos en contacto luego de las negociaciones a medida que vayan pasando este año, que se ve tranquilo en un principio, pero que puede ser revolucionario como todos. Dejá de mandar un saludo a Germán, que es un llorón, que dice que nos escucha también de Trelew y que no le mandamos un saludo. Saludo para Germán. Saludos a Germán. Gracias, Guillermo, por venir. Gracias a vos, Gonzalo. Gracias, Santiago. Bueno, un abrazo. Ahí estuvimos entonces Gracias. con Guillermo Quiroga, secretario general de ATE, en estos primeros pasos en este verano, en este primer programa.